buenos días a todos mis amigos de YouTube. Feliz 4 si lo celebran, y si no, pues feliz 4 de todas maneras. Quería hoy hablar de la parálisis de sueño y de la confusión que existe de la parálisis de sueño con el trance de proyección. No es lo mismo despertarse paralizado después de haber estado durmiendo que acostarse y empezar a adormecerse y eventualmente paralizarse. No son dos estados iguales, no son comparables cuando estamos hablando de la conciencia, y uno sirve para salir del cuerpo y otro no. Es verdad que por el hecho de tener el cuerpo paralizado, esto facilita que uno pueda salir del cuerpo, pero hay muchos factores que causan que uno sea mejor que el otro, y voy a empezar. Cuando uno entra en trance, hay varias etapas de trance. Uno está despierto, el cuerpo empieza a adormecerse, uno empieza a perder la capacidad de sentir algo, sentir los sentidos, sentir con la piel, sentir con el cuerpo. Cuando eso sucede, el cuerpo ya siente que se está durmiendo y le está mandando señales al cerebro diciendo te estás durmiendo, y entonces es cuando uno puede empezar a alucinar o uno puede empezar a sintonizarse con las dimensiones más sutiles. Esto también hace un efecto en el sentido del oído. Uno va dejando de oír poco a poco. Llega un punto en que ya uno está casi a punto de dormirse, y es en ese punto que uno puede salirse del cuerpo. Uno empieza a recibir de otro lado y simplemente deja de ser, los sentidos físicos dejan de afectar y decidir dónde uno está, y entonces uno puede salirse del cuerpo. La diferencia entre esto y la parálisis del sueño es que en la verdadera parálisis del sueño, la parálisis del sueño clínica, uno estaba durmiendo, uno ya llevaba 3 horas o 4 horas durmiendo, uno llegó al sueño profundo, entonces empezó a despertar poco a poco, y cuando estaba en pleno sueño de movimiento rápido de los ojos, cuando uno está en el sueño paradójico, que le llaman también, entonces es que se puede despertar. Y cuando eso sucede, cuando uno está despertando paralizado, los brazos y las piernas no se pueden mover porque todavía no han sido despertados por el cerebro, pero uno todavía sigue produciendo imágenes de sueño. En otras palabras, uno todavía está soñando. Puede estar despierto, puede tener una gran cantidad de uso de la razón, pero no está despierto completamente. Y lo que uno puede ver usualmente es lo que llaman hipnopompo, que es las imágenes de lo que estaba soñando que continúan después que uno se ha despertado, o puede ser algo de otra dimensión que se manifiesta en ese momento. La mayor parte de lo que uno ve cuando tiene parálisis de sueño es un hipnopompo, no es algo independiente de uno. La mayor parte de lo que uno ve al final del sueño es un hipnopompo, y usualmente lo que se ve en la parálisis de sueño es un hipnopompo. El otro problema es que uno, como estaba durmiendo profundamente antes, ha tenido interrupciones en la conciencia y no está completamente lúcido. Es verdad que uno puede volverse lúcido cuando está teniendo el problema, pero usualmente eso pasa poco antes de despertar. Y lo que puede pasar cuando esto sucede poco antes de despertar es que uno se asuste, se altere, y eso despierta el cuerpo. Y si de todas maneras uno puede mantener la presencia mental para salirse del cuerpo, o sea, todo esto está pasando, pero voy a salirme de todas maneras, y hace su método y se sale, ya el cuerpo se está despertando. Así que cuando salga va a ser caótico y se va a terminar enseguida. Cuando uno despierta paralizado, o sea, cuando uno ha estado durmiendo y se despierta paralizado y no puede moverse,
quiere decir que estaba soñando antes. Ya pasó por un ciclo completo y cuando despierta y no puede moverse, ya su cuerpo se está despertando. No está despierto todavía, que es la razón por la cual está paralizado, pero ya está al despertarse. Lo que pasa es entonces que cuando uno, si tiene suficiente lucidez como para decir, no tengo miedo, no me importa lo que pase, me voy a salir de todas maneras, y se sale, es que va a salir disparado, va a ver lo que vaya a ver por el tiempo que vaya a ser, que no va a ser mucho, pero el cuerpo va a empezar a despertarse, y en el momento que el cuerpo oye y hay ruido, se puede mover y siente algo, en el momento que eso sucede, uno vuelve al cuerpo. Y por eso es que sí, es posible salir en parálisis de sueño, pero no es la mejor circunstancia. Es verdad que la gente piensa de que se despierta, que se va a acostar a dormir y de pronto está paralizado y entonces puede salirse del cuerpo y tener una aventura y volver. Piensa que eso es parálisis de sueño, pero eso no es parálisis de sueño. Lo que eso es el trance antes de dormir. Cuando uno está durmiéndose, va entrando en trance, los sentidos se van adormeciendo y de pronto uno, si ha estado tratando de hacerlo a propósito, puede quedarse despierto mientras su cuerpo ya se ha paralizado. Entonces eso hace que la salida sea más fácil de hacer porque no mueve el cuerpo y puede brincar o hacer lo que quiera y salirse del cuerpo. Pero la parálisis de sueño no es lo mismo que el trance de proyectar. Son dos estados diferentes de conciencia, ocurren en lugares diferentes del ciclo del sueño. Uno es mejor que el otro para proyectar la conciencia y así es como es. Hasta luego, mis queridos amigos de YouTube, nos vemos la próxima vez.